Por último, vamos a hablar de las estrategias de contrastación, es decir, hemos hablado del método científico, ¿vale? En el anterior vídeo, donde para poder comprobar nuestras hipótesis y para poder hacer que la gente se las crea, necesitamos un método de contrastación. Esa contrastación, como os he dicho, se puede hacer por experimentación o por observación. Primero vamos a hablar de las contrastaciones experimentales, que pueden ser de dos tipos, ¿vale? La intervención conductual o la intervención somática. Para hacer las contrastaciones experimentales debemos tener en cuenta que siempre hay dos variables. Una variable es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. La variable independiente, primero de todo, es la variable que se investiga. Es aquello que se investiga. ¿Vale? Nuestro objetivo es poder investigar esta variable independiente, poder afirmar esta variable independiente, es la que sufre modificaciones. Yo le hago distintos cambios para poder comprobar mi hipótesis. La variable dependiente siempre es la que depende, como dice el nombre, de la independiente, ¿vale? Entonces, esta sufre cambios si depende de la independiente, es decir, es la que observamos o es la que medimos, es la que nos da los resultados. Yo modifico la independiente porque es la que quiero investigar y esta variable independiente me da los resultados que son la variable dependiente. ¿Vale? Ahora lo veremos más bien con los ejemplos, pero quiero que os quedéis con la definición. La variable independiente es la que se investiga, la que el investigador le interesa porque estamos estudiando la conducta humana. Mi conducta humana va a ser la variable independiente. Esta conducta humana puede sufrir distintos cambios que se van a reflejar en los resultados y esos resultados que dependerán de esta conducta va a ser la variable dependiente. ¿Vale? Variable dependiente siempre depende de la independiente. Entonces, la independiente es la más importante porque es la que se investiga. Esta independiente que se investiga sufre cambios, esos cambios los voy a ver en el apartado de resultados y yo hago el experimento, la variable independiente ha hecho cambios y esos cambios yo los mido o los observo. Pero en cualquier caso los observo en el apartado de resultados. Esos cambios van a ser mi variable dependiente, ¿vale? Dependiendo de que tengamos como variable dependiente o que tengamos como variable independiente, hablaremos de intervención conductual o intervención somática. En la conductual, la conducta va a ser la independiente y en cambio el organismo va a ser la variable dependiente, ¿vale? ¿Con eso qué quiere decir? Que yo estoy observando que si el organismo, observar si el organismo, es decir, si el sistema nervioso depende de la conducta de un determinado organismo. Es decir, yo aquí tendré de principal la conducta, que es la que me interesa, la variable independiente siempre es la más importante, y veré si esta conducta se ve influenciada por el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso depende de la conducta. ¿Cómo lo sé? Porque yo manipularé el ambiente, es decir, manipularé los estímulos para producir alguna conducta, ¿vale? Y para ver si esa conducta sufre cambios. Imaginad que os digo, yo tengo una conducta 1, ¿vale? Conducta 1. Y esa conducta 1 da una respuesta del sistema nervioso que voy a llamar respuesta X. Si ahora esta conducta 1 la modifico, le llamaré conducta 2. He modificado el ambiente.
Como hay un ambiente diferente, ya no tengo la conducta 1, sino que tengo la conducta 2. Voy a ver si el sistema nervioso elabora el mismo tipo de respuesta o elabora otra. Si elabora otra respuesta distinta a la conducta 1, significa que el sistema nervioso depende de la conducta. Es decir, la variable dependiente depende de la independiente. ¿Por qué? Porque si yo cambio la conducta, también cambia el sistema nervioso. Ahora, el caso contrario es cuando yo tengo una intervención somática, que en este caso tengo la conducta como variable dependiente y el sistema nervioso como variable independiente. Es decir, ahora tengo el sistema nervioso como factor principal, que es lo que estudio, y veo si la conducta depende de este sistema nervioso. Aquí, ¿qué haré? Aquí provocaré cambios del sistema nervioso. ¿Cómo provoco los cambios del sistema nervioso? A través de estructuras cerebrales, es decir, lesión de alguna estructura, inyectando algún fármaco, alguna droga, que harán pues hacer cambios del sistema nervioso. A lo mejor si lesiono una parte del sistema nervioso ya no puedo elaborar este tipo de conducta, ¿vale? Os hago el mismo ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo, por ejemplo, un sistema nervioso. En el sistema nervioso hay una parte importante que es la amígdala. La amígdala se encarga de las emociones. Entonces la amígdala me va a elaborar una conducta que a lo mejor esta conducta es la de alegría. Ahora imaginad que yo en ese sistema nervioso le lesiono, provoco una lesión de la amígdala. Ahora tendré un sistema nervioso sin amígdala funcional. Entonces ya no tendré las emociones. Las emociones no se podrán procesar. Entonces yo de conducta no podré tener alegría ni ninguna emoción. Por lo tanto, he comprobado que esta conducta, que es la emoción, depende de si tengo o no tengo sistema nervioso, alguna estructura del sistema nervioso. Es decir, la conducta depende de la estructura del sistema nervioso. Si una estructura del sistema nervioso no funciona, yo ya no tendré esta conducta. Entonces, aquí entendemos la conducta como variable dependiente y el sistema nervioso como variable independiente. Vale, esos serían ejemplos para entender los métodos de experimentación, jugar con las variables dependientes e independientes. ¿Vale? Y después hay la teoría de la asamblea celular que inventó Hebb, que es básicamente un método de experimentación tanto conductual como somática, que básicamente él propone que cuanta más estimulación tenga una neurona por distintas partes, esos son neuronas, ¿vale? Cuanta más estimulación tenga una neurona por distintas partes, más va a ser la conexión y más va a integrar esta información de manera concreta, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una neurona y aquí tengo un estímulo 1, estímulo 2 y estímulo 3, que van todas a por esa neurona, esta neurona va a fortalecer la conexión sináptica y por lo tanto va a emitir más información a la otra neurona.
Es como si tú eres un individuo y te dice una persona una cosa, te lo vas a creer o no. Pero si lo dicen 5 personas, y hay más probabilidad de que te lo creas. Con las neuronas pasa lo mismo. Si hay solo un estímulo, la información es buena, ¿vale? Se transmite, pero no con tanta fuerza. Si hay 3 estímulos que lo envían a la misma neurona, significa que esta información es válida, que es importante y entonces fortalece la conexión. Cuanto más estímulos, cuanto más estimulación tenga una neurona. Y por último, las contrastaciones observacionales, que como os he dicho es observar. También tenemos una forma de contrastar las hipótesis y de ver si están bien o no están bien, que es a lo largo del tiempo observar una determinada variable y ver si hay cambios o no hay cambios. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante las pruebas complementarias, que son básicamente pruebas que se utilizan sobre todo en el ámbito sanitario, en los hospitales, ¿vale? Que son el PET, la resonancia magnética, la autorradiografía, la microdiálisis y la técnica de inmunohistoquímica. Básicamente es estudiar los procesos mentales mediante distintas técnicas, mediante distintas máquinas, cuando no, cuando no es posible una contrastación experimental. Normalmente la empírica, la experimental es la más importante, ¿vale? La experimentación, porque siempre que puedes hacer un experimento y contrastarlo, es mejor que hacer solo una observación. Pero si no se puede, se pueden usar estas técnicas. Por ejemplo, el PET, ¿vale? Es una máquina que mediante la inyección de glucosa nos permite ver la actividad metabólica del cerebro. ¿Por qué glucosa? Porque pensad que el cerebro de sustrato principal de energía, de ATP, que es energía, es la glucosa. Entonces, cuanta más glucosa yo inyecte en el cerebro, más actividad cerebral. Entonces, es una prueba funcional que mira si las distintas partes del cerebro funcionan de manera correctamente con la inyección de glucosa para que el cerebro se active. ¿Vale? Aquí tenemos un PET-TAC que vemos pues las distintas gamas de colores, que las distintas gamas de colores nos indican cuáles son las zonas del cerebro más activas y cuáles son las menos activas, ¿vale? Y aquí podemos ver pues, que hay determinadas zonas del cerebro que como son más activas pues tienen más color y por lo tanto funcionan más y las que son menos activas. Siguiendo un patrón, pues si tienes un individuo que en teoría debería tener una área con más color porque es más activa y no la tienes porque seguramente tiene una alteración en esa estructura del cerebro, ¿vale? La resonancia magnética también es una técnica funcional que también nos permite ver aquí por la lo tenemos, que nos permite ver detalladamente las distintas áreas del cerebro y ver si hay alguna alteración a nivel estructural del cerebro, ¿vale? Básicamente es para detectar todas esas pruebas, para detectar alteraciones neuronales. Y si hay alguna alteración neuronal, ¿en qué estructura se da? Luego hay la autorradiografía, que es una ex vivo, ¿vale? Es básicamente una imagen radiográfica. La microdiálisis, que es básicamente a través de la inyección de solutos químicos para ver las distintas estructuras del cerebro. Y por último, la técnica inmunohistoquímica. Es el típico caso de la biopsia. Aquí hay el cerebro, extraes una parte del tejido cerebral y este tejido lo observas en el microscopio. La técnica inmunohistoquímica, es decir, la biopsia, es bastante agresiva, ¿vale? Hacer siempre una biopsia, sea el tejido, siempre es una técnica muy invasiva, entonces siempre se da de preferencia, si es un método observacional, pues hacer las otras porque son menos invasivas, ¿vale? Pero eso serían básicamente unos ejemplos
de cómo podemos estudiar las distintas conductas cerebrales, qué conducta, qué, qué conducta se relaciona con cada parte del cerebro, cuál está afectada, cuál no, qué actividad tienen, que mediante la inyección de glucosa si estamos haciendo un PET, mediante la resonancia magnética si es una técnica menos invasiva, etcétera. Dependiendo de cada conducta y de cada estructura cerebral, haremos una técnica o haremos otra.